Bring it back. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos nuevamente a Curiosity. El día de hoy vamos a ver lo que es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los países aliados se reúnen en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania. El antiguo imperio austro-húngaro, dividido en Hungría, Austria y Bulgaria, uno de sus resultados es el llamado Tratado de Versalles. Las discusiones de los términos de la paz comenzaron el 18 de enero de 1919 y el tratado fue presentado ante Alemania en mayo de 1919 como única alternativa, ya que su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades. La delegación y el gobierno alemán consideraron el tratado como un diktat, es decir, un dictado impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. Particularmente molesto fue el precepto incorporado en el tratado de la culpa y responsabilidad de Alemania en la iniciación de la guerra. Esto se convirtió en un elemento de tensión en la política interna en Alemania, entre quienes rechazaban de plano todo el tratado siendo partidarios de su revocación y quienes trataban de tener las cláusulas más dañinas contra Alemania, como eran las reparaciones económicas y el aislamiento diplomático. El tratado estableció la creación de una comisión que determinará el montante de las reparaciones que deberán ser pagadas por Alemania. En 1921, la comisión valoró dichas reparaciones en $33 billones, una suma que muchos economistas consideraron excesivas. Los problemas económicos causados por los pagos se citan como una de las causas de la caída de la República de Weimar y el ascenso al poder de Adolf Hitler, que desataría la Segunda Guerra Mundial. Una consecuencia inmediata fue la creación de la Sociedad de Naciones, para mediar en los conflictos entre las naciones y prevenir que se llegara a un enfrentamiento bélico. A pesar de ser un objetivo prioritario del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, los Estados Unidos no ratificaron el tratado. En las elecciones de 1918, el Partido Republicano obtuvo el control del Senado estadounidense, bloqueando 2 veces la ratificación. Unos por defender el aislosocialismo y oponerse a la Sociedad de Naciones, otros lamentando las excesivas reparaciones exigidas a Alemania. Los republicanos obligaron al gobierno estadounidense a negociar un tratado independiente con Alemania, proceso que culminó con la firma del Tratado de Berlín de 1921, que confirmaba las reparaciones y otras previsiones del Tratado de Versalles, pero omitía cualquier mención de la Sociedad de Naciones. El desarrollo posterior a los sucesos antes dichos fue que el ex emperador Guillermo II fue exiliado en los Países Bajos por la reina Guillermina de Holanda, a pesar de que el artículo 227 del Tratado de Versalles estipulaba su persecución legal contra Guillermo por haber cometido una ofensa suprema en contra de la moralidad internacional y la santidad de los tratados. Keynes, miembro de la delegación británica, renunció a su cargo en protesta por lo exigente de las sanciones por reconstrucción que Alemania estaba forzada a pagar a los vencedores, y señaló más tarde que eran demasiado grandes en relación con su capacidad productiva, mermada además por la sanción de territorios a Francia y Polonia y por las restricciones en la disponibilidad de carbón y del acero, y que arruinarían la economía alemana. Sus predicciones se cumplieron cuando Alemania se vio colapsada por la hiperinflación de 1923, habiendo pagado solo una pequeña parte de las sanciones. Hitler suspende el pago de la deuda de guerra y en 1936 ocupa Renania, región que debía estar desmilitarizada según el Tratado de Versalles. En 1953, Alemania y las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial renegociaron las condiciones del pago de las reparaciones económicas, en algunos casos sujetas a la eventualidad de la reunificación alemana. De hecho, Alemania no canceló su deuda sino hasta el 3 de octubre de 2010.